públicas como para ahora permitir que 4 saqueadores muy enriquecidos nos roben todos esos derechos de nuestras generaciones precedentes. Ese es el reto más enorme que tiene la izquierda en este momento histórico, el reto de preservar las luchas de nuestros mayores, de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas y generaciones aún anteriores a todas ellas. Y mientras la derecha quiere mercantilizar la política, convertirla en un espectáculo, como decía Ignacio, convertirla en un mercado donde tú dices lo que conviene que escuchen para que te voten y en función de eso traicionar todo lo que hayas hecho. Porque eso es en el fondo lo que hace el Partido Popular cuando se presenta con un programa electoral y lo incumple radicalmente, salvo aquellos puntos que precisamente son los más perversos, como la ley del aborto o la cadena perpetua. Pero en realidad se trata de darle la vuelta a la concepción de lo que es la política. Ese también es otro de los deberes y de los retos de la izquierda, a mi juicio. Se trata que frente a esa mercantilización de la política vayamos a una democratización de la economía. Es decir, en nuestro país, que no es un país subdesarrollado, al menos todavía, como sigan gobernando los mismos, pronto estaremos subdesarrollados, pero como no lo es todavía, tenemos que decir alto y claro que no se puede permitir que en este país haya privaciones para cuestiones fundamentales como pueden ser los suministros básicos, el agua, la luz, la vivienda, el empleo, la sanidad o la educación, y que para preservar cualquier tipo de esos servicios y derechos sociales es necesario que el Estado intervenga y que por lo tanto, si en este país hay personas que desgraciadamente pasan frío porque no tienen dinero para calentar sus hogares, hay que nacionalizar Endesa y las empresas estratégicas para que se garantice que nadie pasa frío. Y eso tiene que ser algo obligatorio por parte de un Estado, porque es un Estado que tiene que representar a todos y a todas, y no solo a la familia Botín y a otros cuantos patriotas, siempre patriotas en el ámbito teórico, porque luego bien que tienen sus cuentas en Suiza para robarnos y saquearnos la sanidad pública y la educación pública. Creo que es importante, por lo tanto, recalcar ese carácter de democratización de la economía. Porque lo decía Ignacio, que hacía la pregunta, ¿quién manda? Mandan quienes no se presentan a las elecciones. Manda ese poder privado, ese constructor, esa gran empresa, que no necesita presentarse a las elecciones para gobernar, porque ya tiene títeres, ya tiene empleados, ya tiene siervos, que son fundamentalmente en estas tierras del Partido Popular, que obedecen, cobran recompensas y remuneraciones a cambio de los servicios prestados, que no son sino mercenarios de la política, que no son sino especialmente buenos alumnos aventajados de las empresas corruptoras. Y eso es lo que hay que cambiar. Y para eso hay que entender que hay que conquistar también la economía y que la economía es un instrumento al servicio de las personas. No podemos tener una sociedad al servicio de los caprichos del mercado. ¿Qué es eso de tener que obedecer siempre a eso que llaman mercado? Que es una abstracción y que en realidad tiene nombres y apellidos. Son las grandes empresas, las grandes fortunas, cuando dicen el mercado dice que no hay trabajo en España, sino que te tienes que ir a Marruecos o te tienes que ir a Alemania a emigrar, a trabajar por 4 duros, no lo dice el mercado, lo dicen las grandes empresas y las grandes fortunas. Y cuando viene Mario Monti, es primer ministro italiano, y dice, los jóvenes os tenéis que acostumbrar a no tener un trabajo para toda la vida, e incluso tenéis que verlo con cierto optimismo para verlo como una aventura donde aprendéis idiomas. Eso lo dijo Monti. Hay que reconocerle su sinceridad, porque también lo piensa Rajoy a buen seguro y no se atreve a decirlo. Pero Monti, que precisamente fue elegido antidemocráticamente, pues se permitía el lujo de decir la verdad. Por lo tanto, recuperemos el carácter democrático de la economía. Los recursos son de todos y de todas, no de una minoría social. Y por lo tanto no vamos a permitir que nos chantajeen, que nos extorsionen, que gobiernen por nosotros. Y eso significa recuperar el concepto de soberanía. El concepto de soberanía popular, soberanía del pueblo, del sujeto político que decide, que toma las decisiones sobre las cuestiones que nos van a afectar al día a día, al precio del pan, al precio de cualquier producto básico e incluso si accedemos a la sanidad o a la educación. Os cuento una anécdota. Vino hace unos meses un señor que conoceréis, que se llama Mario Draghi, y vino al Congreso de los Diputados, presidente del Banco Central Europeo. Y vino sin micrófonos, sin periodistas, sin taquígrafos, a puerta cerrada, pusieron inhibidores para que no funcionaran los móviles, quitaron las wifis, lo normal en una democracia. Vino Mario Draghi, dio su discurso y en función de cuando terminó empezaron a hablar los representantes de los grupos parlamentarios. Y yo era el portavoz de la Izquierda Plural, de Izquierda Unida. Antes de que yo pudiera hablar, todos los demás diputados le pidieron por favor a Draghi que ayudara a España. A mí me pareció aquello bochornoso. Me pareció bochornoso
que personas que han sido elegidas democráticamente, aunque sea con una ley electoral injusta, le pidieran por favor a alguien a quien no había elegido nadie que ayudara a España. Porque en mi concepción política la soberanía reside en el pueblo, no en Mario Draghi. La soberanía reside en la gente que vota en las elecciones y no en los bancos que votan moviendo el dinero por los fondos de inversión, moviendo el dinero por los mercados financieros. Por lo tanto, recuperemos ese concepto de soberanía. Quien manda no es el policía, quien manda no es el guardia civil, quien manda no es el banco, quien manda no son las grandes empresas, mandan la gente y sus representantes elegidos democráticamente. Recuperemos ese concepto porque es importante que no lo perdamos en un momento en el que muchos partidos ya lo habían perdido. Y esto que estoy diciendo es recuperar la dignidad de la política en el sentido más clásico y la dignidad de las palabras. Recuperemos también el concepto izquierda. Ignacio además comenzaba muy acertadamente hablando de qué es la izquierda. La izquierda no es una mera orientación geográfica. Como sabéis, la Revolución Francesa y su desarrollo determinó cómo se situaba la gente en los parlamentos. La izquierda, la derecha, el centro. Pero la izquierda no es solo eso. No es solo una disposición geográfica en los parlamentos o en los plenos, es mucho más, es una concepción ética, es una forma de entender la política, es una forma de entender las relaciones sociales y nos interpela sobre principios y valores que tienen que ver con la solidaridad, la fraternidad, el compromiso social y por supuesto con no robar y no saquear. Y eso es, a mi juicio, fundamental porque tenemos que recuperarlo. Yo que vengo de Andalucía estamos desgraciadamente acostumbrados a ver dirigentes del Partido Socialista, dirigentes que se dicen a sí mismos de izquierdas y que entran en los parlamentos con el puño alzado y salen con los bolsillos llenos directamente del dinero público que han saqueado. Y eso no es ni izquierda ni socialismo. Y mientras el Partido Popular, que se dice de derechas, y el Partido Socialista, que se dice de izquierdas, como si de realmente un partido de fútbol se tratara, en el que dos rivales disimulan que se llevan mal para luego llevarse bien en lo fundamental, mientras esos partidos han jugado a las puertas giratorias y después de estar en los ministerios o en la presidencia del gobierno han entrado a cobrar altas remuneraciones de las empresas que les ayudaron durante toda su legislatura, pues nosotros tenemos la dignidad y tenemos la ética y tenemos la capacidad de levantar la cabeza y decir que nosotros no somos así, que somos de una forma diferente, que entendemos la política con dignidad. Por eso, mientras el Partido Popular tiene a José María Aznar, mientras el Partido Socialista tiene a Felipe González, nosotros tenemos, entre muchos otros ejemplos, el ejemplo ético de Julio Anguita o Gerardo Iglesias. Son dos políticas diferentes, dos concepciones distintas. Recuperar la izquierda como concepto es recuperar también la política como idea, como forma, como instrumento para transformar la sociedad. Y veréis, la política no es solo lo que hacemos los representantes públicos, 4 que estamos aquí, muchos más que estáis ahí, sino que la política es algo que tienen que hacer todos y todas. Y se tiene que hacer en todos los espacios. Esto que estamos haciendo aquí es política, lo que se hace en una asociación de vecinos es política, lo que se hace en las calles es política, es una manifestación es política. Y en realidad todo lo que tiene que ver con cómo debatimos y qué decisiones tomamos para ver cómo nos organizamos como sociedad es política. Y la política o la hacemos todos y todas o la harán siempre una minoría de la población. Y esa minoría de la población, tened a buen seguro que no va a estar de nuestro lado. No va a estar de nuestro lado, sino que va a tomar decisiones en favor de su propia interés. Y en ese sentido hay que recuperar la anécdota quizás de la antigua Grecia, en la que, como sabéis, en el cuerpo político griego estaban excluidas las mujeres, los metecos, los esclavos, pero dentro de los ciudadanos había ciudadanos ricos y ciudadanos pobres. Los ciudadanos pobres no tenían tiempo para ir a las asambleas, porque tenían que estar todo el día trabajando. Y no tenían tiempo para ir a las asambleas a debatir y a decidir. De modo que las asambleas solo estaban llenas de ricos, de aristócratas griegos que no tenían la necesidad de trabajar porque tenían a su disposición esclavos e incluso ciudadanos pobres. Así que llegaron dos líderes, Efialtes y Pericles, e introdujeron una medida revolucionaria para la época, el mistos. El mistos era una suerte de salario público que permitía a esos ciudadanos pobres dejar de trabajar ese día y a cambio de un jornal ir directamente a la asamblea para poder debatir. Eso permitió a muchos ciudadanos pobres dejar de trabajar e ir a debatir con los ciudadanos ricos. Y como por aritmética fácil de entender los pobres eran más,
Al final las decisiones se tomaron en beneficio de los ciudadanos más pobres, y eso cambió el rumbo de la historia griega. Sin embargo, eso no le gustó a los aristócratas griegos, que diseñaron un montón de estrategias para que los pobres volviesen a ser expulsados de la vida pública y se fueran a sus ámbitos de trabajo y a sus ámbitos privados. De hecho, los aristócratas lucharon por quitar ese salario público, lucharon por aplicar leyes electorales que hicieran que el voto contase más cuanto más dinero tenía cada ciudadano, una medida que es profundamente regresiva, y sobre todo lucharon para intentar que los ciudadanos pobres no participaran en política. Para ellos, la política estaba reservada solo a los ciudadanos ricos, porque eran ellos los que tenían supuestamente la virtud y supuestamente la capacidad de tomar buenas decisiones. Y los pobres, entre los que si nos situaríamos nosotros, si hiciéramos ese símil, pues seríamos gentes pues sin ningún tipo de capacidad para tomar buenas decisiones, y estaríamos, por lo tanto, siempre fuera de la política. Decían los griegos también que aquellas personas que no se dedicaban de lo público, de lo común, sino que se reservaban en su vida privada, se estaban entregando a la idocia. La idocia es la palabra de la que proviene nuestro actual concepto idiota. Es decir, para los griegos, aquellas personas que no se preocupaban de lo público, que no se preocupaban de lo común, sino que se reservaban a sus vidas privadas, íntimas y, desde luego, totalmente desconectadas de lo común y de la sociedad, eran idiotas. Por lo tanto, es fácil ver cómo esos debates ya en la antigua Grecia tienen mucho que ver con los debates de la actualidad, y que, salvando las diferencias, especialmente en honor a Aristóteles y Sócrates, es fácil ver un hilo que conduce desde Aristóteles, Sócrates, a Dolores de Cospedal y a Mario Draghi. Es muy fácil de verlo porque es puro elitismo. Puro elitismo. Cospedal, ¿qué hizo al reformar la ley electoral? Quitó los sueldos a los diputados para que solo pudieran hacer políticas los que eran ricos o los que recibían sobres. ¿Y qué hizo Draghi? Draghi es el representante, la expresión política de un instrumento creado por el PP y el PSOE en España y en el resto de Europa por sus homólogos, que es un Banco Central Europeo independiente de la gente, porque se dice que Mario Draghi no es de izquierda ni de derecha, sino que está por encima del bien y del mal. Es el todopoderoso señor Draghi, que sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros y de nosotras, pero sin preguntarnos. Eso es el elitismo, que tiene mucho que ver con esa figura de la antigua Grecia. Por eso hay que reclamar la política. Hay que reclamar la política porque cuando el PP aprueba leyes de represión, en realidad nos está mandando el mismo mensaje. Nos está diciendo: no vayas a la manifestación, que te pegamos un porrazo. No vayas a las huelgas, que te metemos una multa. Y no hagas una huelga, que acabas como 300 sindicalistas en este momento en los juzgados por defender los derechos conquistados. Y el mensaje que nos manda el Partido Popular y la derecha económica y política es: no hagas política, vete a tu casa, enciende la televisión, olvídate que ya nos encargamos otros de hacer la política por ti. Es el mismo mensaje, el mensaje del miedo, el mensaje de déjanos la política a una minoría social. Y por eso hay que reivindicar esa política hecha por todos y por todas, y esa izquierda. Pero también hay que recordar quiénes somos y quiénes fuimos. Por ejemplo, las palabras son ideología, y a mí me gusta siempre contar una anécdota que la contaba un amigo que ya no está en Izquierda Unida, sino en otra formación, y ya no la cuenta, pero yo aprovecho y la cuento yo. Que es que cuando llegamos al 15M, hace ya unos años, llegamos con nuestras banderas republicanas a las plazas. Y nos decían algunas personas: no, banderas republicanas no, que eso es política. Y nosotros, bueno, todo es política, por lo tanto, merece la pena llevar banderas. Pero bueno, dejamos que pasara el tiempo. Y al tiempo pasado nos dijeron las mismas personas: nos vamos a llamar los indignados. Y decías tú: ¿por qué nos llamamos los indignados? Decían: bueno, porque hay un tipo, un referente internacional que ha escrito un libro que se llama Indignaos y que, bueno, pues merece la pena que nos llamemos como él. Él ha escrito en su libro. Y nosotros decíamos: pero ¿y quién es él? ¿Quién es esa referencia que va a marcar cómo nos llamamos? Y decía: se llama Stefan Hessel y fue un resistente frente a los nazis en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nosotros decíamos: ¡qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque la primera bandera que entró en la liberación de Francia frente a los nazis fue la bandera republicana. Y si nosotros no recordamos de dónde venimos, como no recordaban esas mismas personas a las que una cosa le parecía bien y otra le parecía mal, no tendremos ninguna capacidad de construirnos como pueblo en el futuro, porque nos han hecho olvidar quiénes somos y quiénes fuimos. Nos han hecho olvidar 40 años de dictadura y una transición que quiso mantener incluso enterrados todavía a los que lucharon por la democracia. Y si no recuperamos toda esa memoria, si no recuperamos el quiénes somos y el quiénes fuimos, no tendremos los mimbres con los que construir la cesta y el país del futuro. De eso se trata
trata de que las palabras son ideológicas. Las palabras encierran modelos de sociedad y hay que disputarlas, no hay que abandonarlas. Yo ya sé que si un sábado por la noche digo, en la sexta noche digo república, enfrente dos personas llamadas Maruenda e Inda se retorcerán y dirán, quema de iglesias. Y yo ya lo sé. La cuestión es que hay que responderles, hay que decirles no, quema de iglesias no, la república es más democracia, referéndum, revocatorio, la república es que la gente tenga que comer, la república es que la gente pueda estudiar, la república es una serie de cuestiones y de conquistas democráticas, eso es la república. Y se entra en una disputa ideológica, porque si no vamos, entonces solo estarán ellos, igual que solo estarán ellos en las calles y nosotros no vamos al espacio donde se encuentra la gente. Por eso, porque las batallas políticas no son solo batallas electorales, sino que son batallas fundamentalmente culturales, es importante estar siempre alerta ante el mensaje que nos mandan los adversarios. Por eso las elecciones son parte de la batalla política, no la totalidad, sino que el proceso que invitaba Ignacio y que yo también invito, como es lógico dentro de una tradición que hacemos pedagogía política, es el de vamos a convencer a nuestros semejantes, a convencer de cuáles son las soluciones, porque si no convencemos no vamos a poder transformar el país. Y en realidad de eso se trata, de hacer pedagogía, de pensar, de aprender, de formarse, de estudiar, de hacer pedagogía en el sentido más amplio de la palabra. Nuestro compañero José Sarrión, compañero y candidato por Izquierda Unida en Castilla y León, cuenta siempre una anécdota. Él es doctor en filosofía y siempre que entra en clase, primer año, el primer día de cada año que da clases, hace la misma pregunta a sus alumnos. Les dice, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Y la gente, los estudiantes, año tras año, las mismas respuestas. Venezuela y Cuba. Y lo apunta en la pizarra, Venezuela, Cuba, y les pregunta, ¿quiénes son los presidentes de estos países? Y todo el mundo lo sabe. Maduro, Raúl Castro, perfecto. Les pregunta también, ¿habéis estado alguna vez en esos países? Nadie ha estado nunca en esos países. Inmediatamente les pregunta, ¿quién es el presidente de Portugal? Nadie sabe quién es el presidente de Portugal. Nadie. Y les pregunta, ¿y habéis estado en esos países? Estamos en Salamanca, donde cuenta la anécdota, y dice, sí, todos han estado en Portugal. Entonces la pregunta que él les hace es, ¿cómo no habéis podido estar en esos países y sin embargo odiáis a sus gobiernos? Y sin embargo sois incapaces de saber quién manda en el país de al lado. La pregunta fundamental es, ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Mientras habéis estado despistados, alguien ha pensado por vosotros. Los mecanismos de propaganda, de la televisión, de la educación, de muchos mecanismos por los que se transmite ideología. Que decía, hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Porque si no sabemos un mínimo de determinadas nociones sobre economía, por ejemplo, pues puede venir un tal Montoro, decir 4 tonterías y no las vamos a creer. Y para que no nos creamos las tonterías de Montoro, tendremos que tener herramientas para decirle usted miente. Y además es muy fácil de pillar a Montoro, porque cada día dice una cosa distinta. Entonces se trata de recuperar herramientas para entender dónde vivimos y cómo podemos enfrentar sus mentiras. Y esto que os puede parecer a lo mejor solo de economía, tiene que ver con absolutamente todo. La batalla cultural se disputa continuamente, incluso cuando estamos tranquilamente pensando en otras historias. Por ejemplo, una anécdota que siempre pongo y me parece relevante. Hace ya un año o algo más puse un artículo de la Constitución en una red social, en Twitter, en Facebook, pero no puse que era el artículo de la Constitución, era el 128, pero no lo dije. Dije solo, toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es un artículo precioso, pero no puse que era un artículo de la Constitución. Así que inmediatamente empezó la gente a contestarme, incluso diputados del Partido Popular, comunista, que lo soy, pero yo lo decía con otro tipo de intención. ¿Qué será lo siguiente? Saquear supermercados, empujar cajeras, eres un totalitario, etcétera. Argumentario básico y complejo a la vez del Partido Popular. Claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado en este país para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida? Esa es la pregunta cultural. ¿Cómo lo que antes era normal ahora parece de extrema izquierda? Bien, un profesor y amigo mío del departamento me decía en las clases en la facultad, me decía, Alberto, yo hace 30 años era de centro. Había profesores a la derecha, profesores a la izquierda y yo era de centro. Dice, 30 años después estoy en la extrema izquierda y no me he movido. Todos se han ido a la derecha. Todos se han ido directamente a la derecha. Claro,
Es esa batalla cultural que hemos ido perdiendo en las últimas décadas, quizás porque hemos sido poco alertas, hemos estado poco alertas frente a la propaganda de la que hablábamos antes, a esos mensajes que pensaban por nosotros. Por eso es importante decir, los problemas de España en este momento no son problemas técnicos, son problemas de voluntad política. No son problemas de dinero, de que falte el dinero, sino de cómo se distribuye el dinero que existe. Nosotros tenemos una propuesta de trabajo garantizado que es sacar a 1 millón de personas del desempleo en solo un año por 9.400 millones de euros netos. 9.400 millones de euros netos es una cantidad elevada. Lo curioso es que hay gente que le parece utópico y te dice, no, Alberto, eso es utópico. Y esa misma gente, a veces de clase trabajadora, te dice, es utópico 9.400 millones de euros para sacar a la gente del desempleo. Y tú piensas y dices, ¿cómo te puede parecer a ti utópico sacar a 1 millón de personas del desempleo por 9.400 millones de euros y no te parezca utópico rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? Pero es que eso la gente ni siquiera se ha puesto a pensarlo. O 4.500 millones de euros para rescatar autopistas, o para rescatar a los amiguetes, miles de millones de euros para gasto militar, para obuses, tanques, misiles, armas que matan a la gente, dinero que no se recauda por el fraude fiscal, dinero que no se recauda del fraude fiscal del Rodrigo Rato y de todos sus amiguetes, de los 715 que no quieren hacer públicos porque son ellos mismos, y entonces les delataría. No es una cuestión de que falte el dinero, es una cuestión de prioridades políticas. Y el Partido Popular, si tiene que elegir entre rescatar personas o rescatar a sus amiguetes, rescata a sus amiguetes. Y por eso reformaron la Constitución el Partido Popular y el Partido Socialista, para priorizar el pago de los intereses de la deuda a sus amiguetes, porque es el sistema financiero, antes que pagar la sanidad pública, la educación pública, y así de esa forma aprovechar la crisis como una oportunidad para seguir privatizando con la excusa de que no hay dinero. Si es en el fondo una trama, si es que el Partido Popular no es un partido político, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. Eso es lo que estamos viendo continuamente en España. Estamos viendo las cloacas del sistema. Lo llamaron milagro económico. Ya recordáis a Zapatero diciendo que estábamos en la Champions League, que ya habíamos alcanzado a Italia, que Francia estaba a punto de llegar, y que Aznar decía, España va bien, ese milagro económico de Rodrigo Rato. Veréis, el único milagro económico de Rato es no haber entrado en la cárcel antes del 2015. Ese es el único milagro económico de Rodrigo Rato. Porque lo que hoy conocemos son las cloacas de ese sistema que diseñaron ellos. Ese sistema que en la economía se tradujo en la desindustrialización y el empobrecimiento de nuestra economía. Y en estas tierras se conoce muy bien lo que fue la desindustrialización, lo que fue convertirnos en un país de segunda división, en un país de bajos salarios, en un país dependiente del extranjero, en un país dependiente de poderes económicos ajenos. Pero por lo tanto la buena noticia es que hay alternativa. La buena noticia es que lo que decía Margaret Thatcher es mentira. Decía Margaret Thatcher en los años 80 que no hay alternativa al neoliberalismo. Pero sí la hay, porque es una cuestión de voluntad política. Pero para ponerla en marcha tenemos que saber que no solo vale ganar las elecciones, que hay que transformar la sociedad. Porque en el fútbol nos vale meter más goles que el rival para ganar. Y una vez hemos ganado, lo celebramos. Pero en la política nos interpelan sobre el día después. ¿Qué hacemos el día después de haber ganado las elecciones? Y si no tenemos a la gente movilizada en la calle, si no la tenemos movilizada defendiendo las conquistas y los derechos sociales y las propuestas que llevamos en las elecciones, entonces ese poder privado, salvaje, como le llama Ferrajoli, nos va a machacar. Nos va a machacar porque por eso es un poder privado y salvaje. Es ese poder privado salvaje de Ana Patricia Botín, sus 8 millones de euros que gana cada año como mínimo solo por el Banco Santander, y que da la razón, en cierta medida, a el pensamiento anarquista que decía que si votar sirviera de algo no nos dejarían votar. Eso es lo que tiene pensado Ana Patricia Botín. Pero en realidad se equivocan. Porque si en vez de que haya políticos del Partido Popular o representantes siervos de ese poder económico se encuentran con personas como Marga o Ignacio, pues entonces se ponen a temblar. Se ponen a temblar porque son quienes les destapan los casos de corrupción, son quienes luchan y les desvelan, porque les desvelan su verdadera trama de corrupción. Ese es en realidad el propósito también de la izquierda y de Izquierda Unida en estas elecciones, teniendo presente algo que yo creo que también hay que señalar. Es que Izquierda Unida nació porque el Partido Socialista
trituró los valores y los principios de la izquierda. Y que por lo tanto Izquierda Unida es un proyecto que está en el sistema para renegar del sistema. Y renegamos del sistema económico capitalista, al que consideramos responsable de gran parte de los males de esta sociedad. Porque el capitalismo es como una bicicleta. Una bicicleta, sabéis, que hay que montarse y pedalear continuamente, porque si dejamos de pedalear nos caemos. Y el capitalismo necesita crecer continuamente porque si deja de crecer entra en crisis. Lo que ocurre es que ya sabemos que esa bicicleta capitalista camina al abismo social de la miseria, desigualdad, pobreza, desempleo y al abismo ecológico que supone destrozar el propio medio natural en el que nosotros nos insertamos como sociedad. De modo tal que la respuesta no es cómo nos vamos a montar de nuevo en la bicicleta, sino que la respuesta es lo que decía el filósofo Walter Benjamin, que es usar el freno de emergencia. Usar el freno de emergencia de un modelo de producción y consumo profundamente despilfarrador, de un sistema económico como el capitalismo, que tiene hambre de beneficios económicos, que tiene hambre de personas, que tiene hambre de recursos naturales. Un sistema económico en el que los seres humanos no somos considerados seres humanos. Si vais a cualquier gran empresa y vais a quienes administran la plantilla, los empleados, veréis que no nos llamamos personas, nos llamamos recursos humanos, que es así como se les llama también en las facultades. Es el concepto más sincero que existe, al mismo nivel que un martillo, en función de si damos rentabilidad o no, y si no das, excluido, fuera de aquí. Y esa es la concepción política del capitalismo, la que nos inserta en un mundo profundamente de desigualdad. Por eso luchamos contra todo ello. Y entonces Izquierda Unida es autónoma. No está para permitir gobiernos reaccionarios y corruptos del Partido Popular, pero tampoco somos la muleta del Partido Socialista, un Partido Socialista que siempre salía con el Partido Popular en lo fundamental para el sistema. ¿O no reformaron acaso juntos la Constitución y el artículo 135? ¿No fueron acaso ellos responsables del Tratado de Maastricht, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de la Unión Europea tal y como lo conocemos? ¿No fueron acaso ellos responsables también de la abdicación de Juan Carlos y de la sucesión inmediata, sin democracia ninguna, por el ciudadano Felipe de Borbón? Son Partido Popular y Partido Socialista, dos caras de la misma moneda, aunque sean diferentes en muchos aspectos, en lo fundamental, en lo que tiene que ver con el dinero de los botín y de los demás, siempre se ponen de acuerdo. Por eso son el gran partido de orden, en referencia a la Segunda República Francesa y a las dos dinastías que, siendo dinastías diferentes y enfrentadas, defendieron paradójicamente la República porque defendían sus intereses de clase. Frente a todo ello termino diciendo, necesitamos despertar la necesidad de estar en política. Pero de estar en política no solo en las elecciones, sino de hacer política formándonos, organizándonos y movilizándonos. Sin esa triada no vamos a poder transformar la sociedad. Y lo que nos disputamos no son las próximas elecciones, de verdad, son las próximas generaciones. Se está disputando un modo de vivir, un orden social nuevo, y no queremos que ese orden social lo diseñen los de siempre. Queremos diseñarlo las gentes trabajadoras, queremos diseñarlo los de abajo, queremos diseñarlo las personas corrientes. Eso es lo que nos disputamos. En realidad, esos son los retos, son enormes, no cabe ninguna duda. Es hora también de salir a la calle, a hacer pedagogía, de hacer lo que decía Ignacio, convencer a todo el mundo que se pueda. Mis amigos ya todos votan a Izquierda Unida de lo pesado que soy. Es un avance, hay muchos mecanismos, hay que comunicar todo lo posible, porque el reto es verdaderamente que nos disputamos una forma de vivir. Si nos vamos a disputar tener que vivir a salto de mata, combinando trabajos temporales, que son los que nos van a quedar, porque lo que está ocurriendo en este momento es que cuando había un jubilado, una persona trabajadora que se jubila y que cobraba 1.500 euros, ahora le sustituyen 3 personas que cobran 500 euros. Y ese es el empleo que se supone que están creando. Un empleo basura al mismo tiempo que se multiplican los ricos. Esos son los retos de una izquierda que creo que tiene que desahuciar a la derrota y a la tristeza. Izquierda Unida no es una fuerza para la derrota, no es una fuerza para la tristeza, no es una fuerza para el 3%, ni para el 5%, ni para el 10%. Es una fuerza para representar a la mayoría social, es una fuerza para transformar la sociedad, es una fuerza hecha de principios y de valores. Y recordemos, cuando denunciamos el Tratado de Maastricht, que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, cuando denunciamos, fuimos la única fuerza política en el Parlamento que lo hizo. Fuimos la única fuerza y lo sufrimos mucho porque hasta tuvimos escisiones. Pero fuimos la única fuerza que lo denunció. Y cuando lo denunciaron, y lo denunció nuestro coordinador general, Julio Anguita, nos llamaron locos, nos llamaron iluminados, nos llamaron de todas las formas posibles. Nos decían, ponían a Julio Anguita los guiñoles, luchando contra molinos, como el loco, el iluminado. Pero ¿sabéis que no nos pudieron llamar nunca?
corruptos o ladrones. Nunca nos pudieron llamar corruptos o ladrones, porque nuestra fuerza política, nuestros orígenes están hechos de valores y principios de izquierdas. Y la izquierda, no como unas siglas, la izquierda no como una orientación geográfica, sino como principios y valores, como una concepción ética. Vamos a realzar eso, vamos a pensar más en lo que tenemos en común, porque nos disputamos las próximas generaciones. De verdad, mucha fuerza, mucho ánimo, porque hay que ganar las ciudades, la autonomía, el gobierno, para transformar el país. Ese es el objetivo y desde luego con nosotros y nosotras vais a poder contar. Muchísimas gracias.